hacer, digamos, una mención que siempre le decimos muy por alto de cómo está funcionando también un poco el colegio. Sí, que hay muchos, sobre todo los nuevos matriculados, por ahí no están tan al tanto de cómo está funcionando todo este tema después de que se puso en funcionamiento todo este proceso nuevo, ya hace unos años, ¿no? Y relacionado siempre, que en definitiva es lo más importante, entender que hoy en la actualidad, desde siempre, pero hoy en la actualidad, digo desde la sanción del Código Civil y Comercial del año 2015, todo el tema de la ética profesional, no es que queda solamente restringido a un ámbito, digamos, de un buen comportamiento profesional, sino que va de la mano, está estrechamente ligado hoy con todo el tema de la responsabilidad profesional. Entonces, el Código Civil y Comercial ha introducido normas con respecto a las profesiones, y entonces ya no es que el colegio, el Tribunal de Ética del colegio, de los colegios, sino que cualquier inconducta, llamémosle, nos puede hacer pasible a cualquier profesional de responder en otros ámbitos, a los cuales generalmente en ninguno queremos tener contacto o estar relacionados, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la actividad. Vamos a hablar un poquito del colegio, de los colegios profesionales. Los colegios profesionales son los órganos que creó el Estado para... Ustedes saben que, a ver, el surgimiento de los colegios profesionales en Argentina son de la década del 50. O sea, no son instituciones... Alguno me dirá, bueno, está bien, es antiguo, pero no es que estamos hablando de instituciones que tienen 200 años, ¿no es cierto? Y antes de la década del 50 existían y ejercían un montón de profesionales sin la existencia de estos colegios o de estos organismos llamados colegios, y se ejercía. Y hoy sabemos, en la actualidad, y ya hace muchos años desde la creación de los colegios, sabemos que para poder ejercer una profesión, sea la que sea, no nos basta con obtener ese título que nos da la entidad donde hayamos estudiado, que es un título habilitante para el ejercicio de la profesión. Y cuando se crean los colegios, este fue el primer dilema, ¿no es cierto?, el tema de si la entidad, facultad, ¿no es cierto?, donde uno estudiaba, que era una entidad autorizada por el Estado para emitir un título habilitante para la profesión, se crean los colegios donde uno sabe que por más que uno obtenga ese título habilitante, sí o sí para poder ejercer hay que matricularse, si no, no se puede ejercer. Esto dio lugar a planteos de inconstitucionalidad de los colegios, etcétera, etcétera, pero el argumento del Estado fue en ese momento que el Estado detenta un poder, que lo tiene el Estado, no lo tiene nadie más, que es ese poder de policía que ustedes habrán escuchado, y que el Estado, al detentar ese poder de policía, lo que hace es delegar ese poder en estas instituciones creadas al efecto, que son los colegios profesionales. Por eso los colegios son personas de derecho público. Antes de los colegios, el Estado ejercía, llamémosle, un control mínimo sobre los profesionales, pero imagínense, el Estado, como ese elefante, ¿qué control en realidad podía ejercer sobre la actividad de un profesional? Poca, muy poca. Yo siempre cuento a manera de anécdota el caso de ustedes, digamos, de los agrimensores, o como era antes los ingenieros geógrafos. La verdad que no conozco cómo funcionaba, digamos, esa autorización, pero en el caso de los abogados, por ejemplo, cuando obtenían su título, tenían que ir al Ministerio de Justicia de la provincia, y esto funcionaba así porque me lo han contado,
funcionaba de manera, había un señor que tomaba nota, se presentó, el señor Juan Pérez, exhibe su título, y es como que le daban la habilitación, la autorización para poder trabajar. Pero después de ahí en más el Estado no ejercía ningún tipo de control. Los médicos tenían que concurrir al Ministerio de Salud y hacer el mismo trámite, pero era un trámite administrativo. Entonces el Estado decide crear estos organismos a los efectos de que ejerzan realmente el control sobre el ejercicio de las profesiones. Y le da las dos funciones elementales que tiene todo colegio. O sea, todo colegio profesional tiene dos funciones elementales, que son la razón de existir de un colegio profesional, que es el gobierno de la matrícula. O sea, el colegio es la única entidad que autoriza a ejercer a alguien, previo cumplimiento de requisitos. Por eso cada colegio tiene sus requisitos a los efectos de matricularse. Y el colegio es el único que puede decidir si da o no esa matrícula para poder ejercer. Y la otra facultad que le da el Estado a estos colegios, a los colegios, es la potestad ética disciplinaria. Porque en realidad los colegios profesionales, a través de sus órganos correspondientes, son los únicos que pueden decidir sobre la actividad profesional, en el sentido si un profesional puede seguir ejerciendo o no ante la comisión de un acto, de una inconducta, llamémosle. Y esto, siempre lo explicamos en la facultad, no está entendido como debe ser, porque sobre todo imagínense en la Facultad de Derecho, donde los alumnos y la gente tiene y escucha que un juez, que generalmente son jueces penales, cuando un profesional está vinculado, está sometido a un proceso en calidad de profesional, ¿no? Por la comisión de un hecho ilícito, ese juez que lo condena a ese profesional por el delito que cometió, que está previsto en el Código Penal, ese juez, generalmente ese tribunal, le impone una inhabilitación para el ejercicio profesional y generalmente por el mismo tiempo de la condena. Pero esta sanción que imponen los jueces, justamente como su nombre lo dice, es una pena accesoria. El tribunal lo está juzgando por un delito en el ejercicio de la profesión. Pero como es por su calidad de profesional, le impone esa pena accesoria. Entonces, no es una facultad, una competencia de los tribunales del Poder Judicial. La facultad de decidir sobre la matrícula de un profesional es exclusiva, es originaria de los colegios profesionales. Por eso, los colegios profesionales, como les dije, son entidades públicas de derecho público y dependen del derecho administrativo. Y ustedes saben que nosotros, en virtud de nuestra división de poderes, de los tres poderes, y en virtud de lo que establece la Constitución Nacional, ninguno de nosotros, ninguna persona, puede ser condenada en el fuero que sea, en el ámbito que sea, si no es por un tribunal previsto por la Constitución que dependa del Poder Judicial. Con lo cual, todos los colegios profesionales, sus órganos, sus tribunales de ética y disciplina, son tribunales administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Porque siempre me dicen cuando estamos desarrollando este tema, bueno, entonces la sanción que aplica un tribunal de ética no tiene validez o tiene una validez relativa. No, muy lejos de eso. Porque, les repito, es competencia exclusiva, originaria de los colegios. Entonces, si un colegio decide aplicar una sanción de suspensión en la matrícula, no es que no tenga validez, pero sí la persona tiene la facultad, tiene el derecho de
pedir que se revea esa sanción ante un tribunal dependiente del Poder Judicial. Por eso en todos los reglamentos de los colegios está previsto que en el caso de que alguien sancionado en la matrícula deba presentar su trámite, que es una apelación, ante una cámara que cada colegio prevé, quién es el órgano de apelación, eso debe estar previsto. Generalmente los colegios profesionales toman como órgano de apelación la Cámara Penal de la jurisdicción en donde ese colegio esté. Nosotros en la redacción de cuando se reformó todo el procedimiento acá y el estatuto, optamos, después de conversaciones, se optó por establecer como órgano de apelación la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción del profesional. O sea que el profesional que sea sancionado en Santa Fe, en el colegio de Santa Fe, la primera, digamos, tendrá que apelar ante la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, y los profesionales que estén matriculados acá tendrán que apelar una sanción en la Cámara Civil y Comercial de acá de Rosario. Y la Cámara es la que va a resolver, en definitiva, más que resolver, va a confirmar o no ese fallo que emitió el Tribunal de Ética. Pero repito, el Tribunal de Ética tiene competencia exclusiva sobre la matrícula de los colegiados. Entonces le decía, esta potestad ética y disciplinaria es exclusiva del colegio, no la tiene nadie más, ningún juez de ningún fuero. Un profesional puede estar sometido, si un profesional tiene la suerte, entre comillas, supongamos que un cliente le inicia una acción civil por daño y perjuicio, por mala praxis, y no decide iniciar una acción ante el Tribunal de Ética del colegio, ese profesional solamente responderá en el ámbito civil. Pero ese juez civil no puede disponer además o una sanción, cualquiera, las que sea. Los jueces penales, repito, sí. Los jueces penales, cuando un profesional es encontrado culpable de la comisión de un ilícito, adulteración de un plano. Ustedes saben comprar un instrumento público, adulteración de plano, está previsto en el Código Penal, adulteración, supresión de instrumento público, se lo encuentra culpable y ese juez penal le impone la sanción correspondiente a ese delito, pero además ese juez penal seguramente le va a imponer la inhabilitación y va a comunicar al colegio. Y el colegio, a través de su Tribunal de Ética, es imposible que vaya a decir, no, una cosa es el delito y otra cosa es la inconducta. Siempre cuando hay una sanción penal contra un profesional, la falta de ética, la inconducta profesional, es como que queda subsumida por ese delito. ¿Sí? Con la particularidad, que ha pasado muchas veces, que un juez penal impone una pena accesoria por el delito de que se esté tratando de 1 año, supongamos, pero el colegio profesional no es que tiene que adscribir, digamos, a esa sentencia con respecto a la matrícula, sino que el Tribunal de Ética puede decir, bueno, en virtud de los antecedentes, la naturaleza del caso, la gravedad, lo que amerite, puede decir, bueno, no, la inhabilitación nuestra, inhabilitación no porque no existe como sanción. Lo suspendemos 2 años en el ejercicio de la profesión o le cancelamos la matrícula. O sea, es potestad del tribunal resolverlo desde ese punto de vista. Las sanciones a ver, esto a título de información, las sanciones que están previstas hoy en este colegio van de una sanción leve a una sanción grave. La sanción leve, la más leve de todo, es un llamado de atención, que es como decirle, bueno, a ver, no está bien esto, de acá en adelante, tenga cuidado. Después hay un apercibimiento privado, que es una sanción que queda asentada solamente en el legajo del profesional. Muchas veces me preguntan por qué existe el apercibimiento público.
¿Cuál es la diferencia? Entonces, un apercibimiento privado, bueno, es como... No, porque el llamado de atención es como un tirón de oreja, si quieren llamarle. No genera antecedentes. Ahora, un apercibimiento privado, por más que quede asentado en el legajo del profesional, nada más, y no se entere nadie, genera la dificultad para aquellos o aquel que el día de mañana quieren presentarse, por ejemplo, algún cargo, en lo que sea. Ustedes saben que cuando uno se presenta a un cargo docente o en alguna repartición, lo que fuera, siempre hay que presentar el certificado de antecedentes. Hay que presentar el certificado de antecedentes penales, ese que emite el RENAPER, pues lo piden para cualquier trámite, y además piden los antecedentes disciplinarios que uno puede tener en su colegio. Y como yo digo siempre, por más que sea un apercibimiento privado, si yo estoy compitiendo con alguien que no, y es como que me resta ya, entro con el pie izquierdo. Por más a lo mejor que después mis antecedentes, digamos, laborales, y mi currículum sea superior, pero en eso se fijan mucho. Se deberían fijar mucho. Hay veces que no, como pasa en general en muchas situaciones que son públicas, que uno dice cómo esta persona accedió a este cargo con estos antecedentes, y bueno, pero acá acá en este país pasan esas cosas. Pero general, debería ser que alguien que tenga antecedentes disciplinarios, cuando se presenta, eso le reste puntos. Entonces, apercibimiento privado, después tenemos el apercibimiento público, que ya se le da publicidad, como su nombre lo dice, o sea que si a mí me aplican un apercibimiento público, se va a enterar mucha gente. ¿Por qué? Porque hay que publicarlo, en el boletín del colegio, en el boletín oficial, en la página web, etc. Y después tenemos las dos sanciones que son más graves, que es lo que nos inhabilita el ejercicio, que son la suspensión de la matrícula por un tiempo determinado, máximo 2 años, y la cancelación de la matrícula. Ustedes me dirán, bueno, la cancelación es una sanción grave. Sí, es la más grave que existe en todos los colegios. ¿Cuándo se aplica? No hay un parámetro de aplicación de una cancelación de matrícula. La cancelación de la matrícula se puede aplicar en un primer caso en que uno esté sometido a un proceso, como se le puede aplicar a lo mejor en la 5ª vez que uno estuvo sometido a un proceso. ¿En virtud de qué? De los antecedentes, de la reincidencia, etcétera, etcétera. Y puede ser en uno solo por la gravedad del caso si lo amerita. Pero repito, eso lo resuelven los jueces del tribunal. Bien. La otra vez cuando estuvimos reunidos, creo que hicimos mención a qué es una falta de ética profesional. Creo, no me acuerdo, pero lo vamos a refrescar, porque no toda inconducta profesional constituye una falta de ética. Una falta de ética la podemos definir, podemos decir que toda inconducta que en el ejercicio de la profesión, y esto es muy importante, o sea, actuando en calidad de, viole ese principio genérico de actuar con lealtad y buena fe hacia el cliente, hacia el comitente, y también hacia, en este caso, y en la profesión de ustedes, también hacia quién. Hacia el colegio profesional, donde uno está matriculado, hacia la administración en sentido amplio, y cuando decimos la administración, comprende la administración pública, la administración de justicia, hacia el colega, y también tenemos una pauta que es la falta de ética hacia el decoro de la profesión. Decoro de la profesión, un tema que ha sido discutido muchos años, ¿no es cierto?, de cuando una inconducta se consideraba que afectaba el decoro profesional,
Bueno, según las profesiones tiene distintas aristas. Hay hilos conductores en lo que respecta a distintas profesiones. Por ejemplo, una cosa que se ha sostenido cuando ha habido reuniones de tribunales de ética de todos los colegios profesionales es que un profesional, por su calidad, debe ejercer su profesión en un ámbito adecuado para la prestación del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que hoy con un celular en la mano, con una notebook, uno puede ejercer una actividad sin necesidad de tener un lugar físico de asentarse. Pero los colegios han establecido que por su calidad de profesional tiene que tener un lugar adecuado al ejercicio de la profesión. Esto no quiere decir que hay que salir corriendo a montar una oficina, un estudio, pero yo no puedo atender en la cocina de mi casa a una persona que me viene a contratar para que le haga la mensura. Digamos, no puedo formalmente y hacerlo en forma habitual y permanente. Si yo tengo la oficina en mi casa y estoy tomando un mate y le digo, después cada uno evaluará si la imagen, no la imagen. Lo mismo que hay determinadas profesiones que no les está permitido compartir con gente que no esté en la profesión o profesionales que no tienen nada que ver. De hecho, ustedes, por ejemplo, a ver, nunca vimos un médico que tuviera su consultorio en un lugar donde hay un profesional de ciencias económicas. Lo que respecta a los profesionales de la salud, médicos, odontólogos, es mucho más restringido el concepto. Pero, digamos, la profesión tiene que ser medianamente afín o tener alguna relación. Eso ha sido establecido por todos los colegios. Lo que sí está prohibido es, como les dije, el tema de no tener un lugar físico, un domicilio, si quieren llamarlo un domicilio legal profesional, en donde uno pueda prestar ese servicio profesional. Y hay muchas cosas más que son, digamos, de los deberes, digamos, éticos comunes a un montón de profesiones. Entonces yo le decía, ahí definimos, digamos, conceptualizamos la falta de ética profesional. O sea que requisito esencial es que sea cometida en ejercicio de la profesión. ¿Sí? Requisito esencial es que sea cometida. Después, lo que uno haga fuera de su trabajo responderá, si comete alguna inconducta en otro ámbito, por otra cuestión, pero no ante un tribunal de ética del colegio. Esta es la gran diferencia entre la responsabilidad que tiene aquel que ejerce una profesión de aquel que no. Por eso aquel que ejerce una profesión está sí o sí matriculado y sí o sí tiene que acatar lo que ese colegio establece en cuanto al ejercicio. Todos los colegios profesionales tienen su reglamentación, códigos de ética, reglamentos, normas, etcétera, que hacen al ejercicio de su profesión. Yo creo que nunca, digamos, en las charlas, no me acuerdo, o haberlo hecho someramente, hemos hecho alguna mención a lo que está establecido como normas generales y como normas particulares. Entonces yo le decía, por ejemplo, que hay deberes éticos hacia el colegio, una de las aristas de la ética profesional. Yo, por estar matriculado en un colegio, tengo un deber hacia el colegio. Así como tengo derechos, tengo deberes y obligaciones. Generalmente son comunes a las profesiones. Tengo la obligación de tener el domicilio profesional actualizado. ¿Sí? O sea, es una obligación que si yo mudo mi domicilio profesional, comunicarlo al colegio. Y esto ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar comunicando al colegio si yo me mudo, alquilo, esto, lo otro? Porque el público, la gente, tiene el derecho de consultar cuál es el domicilio profesional de ese profesional que contrata. Entonces, y el colegio tiene la obligación de darle, no le puede negar esa información. Entonces, la obligación es de uno de mantener actualizado ese domicilio. Hoy en la actualidad hay que tener actualizado mails y todo lo que hace a la actividad. Porque constituye falta de ética automática. Y ustedes dirán, bueno, es una pavada. Sí, es una pavada y seguramente, si un tribunal tiene que tomar una determinación con respecto a este tema, no le va a imponer una sanción grave, ni mucho menos. Pero
le va un llamado de atención, va a haber, porque repito, es obligación, no es que el colegio tiene que llamar a ver dónde está usted. Yo sugerí en su momento en varios colegios que lo que hicieran fue anualmente, hoy con el tema de los mails, mandar a los profesionales y darle un plazo para que ratifiquen el domicilio que tienen o comuniquen el nuevo. Claro, hay muchos colegios, este colegio tiene pocos matriculados, hay colegios que tienen miles de matriculados, entonces me decían, y bueno, pero es imposible es una tarea administrativa. Y la realidad es que es obligación, o sea, si yo me matriculo y tengo tal domicilio, hasta que yo no comunique ese domicilio, para el colegio el domicilio profesional sigue el mismo. También con el colegio existe el deber de cooperación. Los colegios muchas veces, por ejemplo, hacen designaciones de oficio para representar al colegio en una determinada actividad o ante un determinado evento. Entonces, esos deberes de cooperación cuando son requeridos por el colegio, que generalmente son gratuitos en todos los colegios, salvo causa justificada, debo cooperar, porque son hechos que automáticamente constituyen una falta de ética. O sea, acá no hay que acreditar, no hay que armar un expediente, no hay que ver si... Por el solo hecho de no hacerlo constituye una falta de ética, lo mismo que el no pago de la cuota colegial, el no pago yo, por ejemplo, estos cursos que son obligatorios, bueno, si bien no está expresamente previsto, pero si el colegio establece que el curso es obligatorio y no se hace, además de la pérdida de la cuestión económica, la pérdida del descuento, no sé qué les hacen en la matrícula, pero constituye la falta de ética porque es una disposición que hace el colegio. Entonces, de hecho, no estoy acatando una resolución que toma que toma el colegio profesional. Bien. Después le decía, bueno, con respecto a la administración pública, ustedes saben, tienen contacto con reparticiones públicas permanentemente. La administración pública es entendido en sentido amplio. El empleado, no solamente el funcionario, sino el empleado. Y cualquier tipo de inconducta, esto no quiere decir que cualquier tipo de inconducta vaya a ser considerada una falta de ética, pero sabemos que cuando uno se presenta en una repartición pública, cualquier, digamos, actitud tomada como una inconducta puede ser pasible de que alguien haga una denuncia. Después habrá que ver, habrá que evaluar, habrá que juzgar, etcétera, etcétera. Pero no solamente se refiere a la materialización, por ejemplo, de escrita, con respecto al tema de ustedes, respecto de un plano o documentación, sino cualquier tipo de inconducta, y repito, la inconducta es hacia la administración pública, no hacia el director de tal, o sea, no solamente abarca a quien es un funcionario público. Con respecto a los colegas, hay muchas situaciones. Pero vamos al comité, que es un tema que nosotros, lo venimos hablando ya en todas las gestiones del colegio. Últimamente lo estuvimos hablando con Felipe también, de ustedes, algunos ya, porque lo hemos estado comentando con algunos, de la idea de alguna manera establecer que el colegio establezca una orden de trabajo, modelo, que contemple un montón de situaciones, que sean una garantía, porque también por ahí hay algunos profesionales dicen, ¿y por qué tengo que poner esto en una orden de trabajo? Y hago público de alguna manera, alguna situación que no me interesa, pero hay que entender que una orden de trabajo prácticamente es un contrato, no es una cosa unilateral. Y como todo contrato, por principio legal, el comité tiene derecho a tener su ejemplar con todas las condiciones y además, como yo le digo, una garantía para el profesional de tener la tranquilidad que después el comitente no va a salir con un martes 13 pidiendo cosas que no son
En definitiva, yo le estoy diciendo a ese comitente qué trabajo voy a hacer, en cuánto tiempo, qué le voy a cobrar, cuáles son los aportes, cuáles son las obligaciones, tienen que estar cuáles son las obligaciones del comitente. Yo voy a hacer esto, si está esto y esto. Si viene el comitente y dice, no, mire, yo no lo tengo a mi nombre porque está en sucesión y esto y lo otro, entonces eso no me habilita y no me da la documentación y se va demorando. Entonces un día viene y dice, no, se lo di hace 3 meses a la cosa y nunca empezó. No, nunca pude empezar a hacer nada porque no tenía la documentación. Y repito, es una garantía. Por ahí puede haber alguna reticencia. Y después hay un tema que lo hemos visto en distintos casos que se han venido sucediendo en estos últimos años. El tema de la firma en una orden de trabajo. El tema de la firma es fundamental. Esto es como todo. Si yo le doy esto, se lo doy a una persona porque lo tiene que firmar otra, y yo cuando me llega yo no sé si lo firmó esa persona. En algún momento habíamos hablado, pero bueno, también tiene sus bemoles, el tema de las certificaciones de la firma, el inconveniente, entonces el comitente tendría que ir a hacer certificar la firma, etcétera, etcétera. Yo creo que se podría solucionar con una cuestión administrativa. Viene el comitente del profesional acá y un empleado acá firman delante de él. Y lo tengo que llevar al comitente al colegio. Pero es una tranquilidad, porque no ha pasado caso de que ante denuncias que el comitente dice, yo nunca le di la orden a este profesional de empezar a hacer el trámite. ¿Cómo que no se acata la firma? Esa firma no es mía. O como hemos visto, ni siquiera firmas. Una X. Un dibujo. Y ahí es donde el profesional está metido en un problema. El examen de la documentación. No, hágame esta mensura. ¿De quién es esto? Y esto es mío. Bueno, entonces más o menos uno le pega una mirada, pero resulta que el titular dominial, o el que tiene el legítimo derecho a encargar una mensura, no es la persona, no, eso estoy habitando porque era de un tío, me lo prestó. Ante cualquier inconveniente después, y ante cualquier inconveniente de una repartición pública, ¿quién tiene el problema? El profesional. Nosotros una vez tuvimos un caso de un matrimonio que no era matrimonio, estaban viviendo juntos, se habían separado. No me acuerdo si tenía un régimen de convivencia, pero el titular era el hombre, el varón, y la señora me encargó una agrimensora que le hiciera. Después se ve que se pelearon, obviamente, ahí pasó algo que nunca nos enteramos porque supusimos, cuando lo estuvimos adelante, etc. Y él denunció a la agrimensora y la denunció la mujer, a la esposa, a la concubina, por otro tema, y la denunció y la agrimensora terminó metida en un problema que por suerte después se pudo aclarar, pero claro, esta persona, este titular dijo, yo nunca, no le conozco la cara a la agrimensora, ¿no? Yo nunca le di ninguna orden de nada. Entonces ahí hay que ponerse a investigar, hay que ver, porque muchas veces hay que tener en cuenta la buena fe, pero la buena fe, ustedes tengan en cuenta que en derecho, la buena fe disminuye responsabilidad hasta ahí, pero ustedes saben que hay conductas que son imputables, por lo que en derecho se conoce por negligencia. Ustedes saben que se hablan de 3 conceptos que son imprudencia, impericia o negligencia. La negligencia significa que yo no fui lo suficientemente diligente para lo que tenga que hacer. Que no quiere decir que haya obrado de mala fe. No quiere decir que yo haya estado en conocimiento. Pero se supone que por la calidad profesional
mi aptitud profesional, debo ir un poco más, no es que los papeles lo estuvo viendo el verdulero de la esquina, que puede ser muy culto, pero no tiene el conocimiento técnico. Y hemos visto varios casos de este tipo con respecto. Por eso seguimos trabajando, ahora vamos a retomar sobre la orden de trabajo. Hay distintas ideas, algunos quieren que conste una cosa, que no, que sí, que el tema de las firmas es un tema, pero bueno, la idea es que tengan por lo menos una idea base sobre la cual trabajar, ¿no? Y que, repito, es una garantía. Si yo tengo algo donde está todo clarito, ¿qué más tranquilidad que eso? Para que después no me pueda ser imputable una supuesta inconducta o una actitud negligente. Con respecto al comitente, el cliente, digamos, en otras profesiones, yo acá estuve anotando cosas que son comunes a las profesiones y sobre las cuales los colegios profesionales hacen ya mucho tiempo hincapié y están permanentemente trabajando sobre estas cuestiones. Deber de información. Un profesional debe tener informado a su cliente, comitente, de las situaciones que se van produciendo en su actividad, en su trabajo con respecto a ese comitente, ¿no? En una época se hablaba de una información permanente, eso ya, ese concepto ha dejado de estar vigente, y se habla de información relevante, de información pertinente para ese cliente. Entonces imagínense que ustedes están haciendo una mensura y resulta que el comitente les ocultó algo o no lo sabía, y no tenía la documentación en regla, entonces le expropiaron un pedazo del inmueble, del campo, lo que fuera. Y uno muchas veces en el afán de tratar de solucionar rápido una cuestión, y se van alargando los tiempos, uno se va generando responsabilidades, entonces información que sea relevante. Mire, pasa esto. Y como yo digo siempre, hay muchas cuestiones que hasta está bueno hacerlas por escrito. Porque si yo tengo un documento, que no quiere decir que uno tenga que llamar al cliente, al comitente y redactarle, hacerle un testamento de lo que pasa, no. Informado el señor fulano de tal situación y que esto va a conllevar la demora, acepta o se compromete a realizar tal gestión si fuera algo que tenga que realizar, y yo me quedo tranquilo. De que después esto no sea, digamos, un boomerang que me viene de vuelta y me dicen, pero ¿cómo? ¿Y usted por qué no hizo esto? No, como si yo le dije tal cosa y usted no hizo nada. Entonces lo de información, eso existe en todos los colegios, digamos, con respecto a todas las profesiones. Informar a ese cliente, a ese comitente de cuestiones que sean relevantes en relación con el trabajo que uno está realizando. Con respecto a los fondos, a todo lo que es la cuestión económica, hacen hacer el deber de rendición de cuentas. Muchas veces vieron que, en general, hay profesiones donde esa persona le acerca dinero en concepto de gastos, adelanto de honorarios, etcétera. Bueno, automáticamente cuando uno termina, hacen hacer ese deber de rendición, que muchas veces no pasa, porque ya está pactado de antemano. La persona está contenta y conforme con el trabajo, pero pasa que hay personas que contratan a un profesional y dicen, bueno, a ver, hágame una rendición de lo que usted, esto, lo otro, que aporte, gasto, sellado, pim, pam, pum. Bueno, todos los profesionales tenemos ese deber de rendición de cuentas ante quien nos contrata para ejercer nuestra actividad. Tema honorarios, ¿qué es un tema? El tema honorarios es un tema que en todos los colegios internamente
produce siempre un movimiento, digamos, siempre genera situaciones y planteos de qué es lo que puedo cobrar, qué es lo que debo cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le voy a decir una cosa sobre esto, que es un tema que en general, y yo lo veo cuando damos clase, imagínense que esto por ahí lo hablamos en la facultad de Derecho, que yo doy en la carrera de notariado, en abogacía, en los corredores inmobiliarios, o sea, pero imagínense en Derecho, donde son gente que ya están a 2 o 3 meses de ser profesional, de ser abogado. Y uno habla de estos temas y hay chicos, chicas, digamos, hay personas, y no tan chicos y chicas de edad, que miran como si uno estuviera diciendo una cosa rara. Hay un principio en materia de ética profesional, que es que no se puede ejercer la profesión en forma gratuita. Claro, ustedes me dirán, ¿quién va a trabajar gratis? Y nadie, porque si yo elegí esta actividad, quiero trabajar de esto y vivir de esto, tratar de vivir. Pero si yo dijera, no sé, me gané el Kini, este que se ganó 780 millones el otro día, me gané el Kini. Y como me gané el Kini y me gusta la actividad, tengo esta vocación, voy a hacerlo gratis. No me importa si el que me viene a contratar tiene o no tiene plata para pagar, yo lo hago gratis. Le voy a decir que me pague los gastos porque tampoco soy tan tonto de poner los gastos de mi bolsillo. No voy a hacer beneficencia en ese aspecto, pero yo voy a ejercer gratis la profesión. ¿Puedo o no puedo? Y acá entramos en 2 términos que utilizamos siempre con respecto a la ética profesional: el puedo y el debo. Poder puedo, como todo, porque sabemos que si yo no altero, siempre nos vamos para el lado de lo ilegal o de lo que tiene que ver con el derecho. Si yo no afecto el orden público, si yo no violo ninguna norma, como dice el código de buena moral, de la moral, la buena costumbre, el orden público, yo puedo tener el pensamiento que yo con mi plata hago lo que quiero y con mi actividad hago lo que quiero. Y esto no es así en las profesiones. No es así. Que yo después de cobrar con mi plata haga beneficencia, perfecto. Yo termino de cobrar mis honorarios por el trabajo y yo voy, me paro en la esquina y paso y se lo regalo a la gente, perfecto. Lo que yo no puedo es ejercer mi profesión en forma gratuita. En forma gratuita, habitual y permanente. Si a mí me llama el centro de jubilados de la esquina de mi casa, porque tienen un problema con el plano de la casa donde tiene el centro de jubilados, y yo ese trabajo no le cobro horario, claro que no voy a estar incurriendo en ninguna conducta antiética. Y si alguien viene y dice, no, el agrimensor tal, la agrimensora tal, mirá lo que hizo, claro, esto, seguramente no va a haber nadie, tribunal de ética, nadie que diga, no, la verdad que es una conducta que no corresponde. No, estamos hablando de la habitualidad y permanencia, o sea, del encarar el ejercicio de la profesión gratuita en forma permanente, porque partamos de la base de que el concepto de profesión presupone onerosidad, o sea, presupone la retribución justa por la prestación de un servicio. No es una actividad gratuita el ejercicio de una profesión. Y tenemos el otro tema, que este sí es en el que trabajan los colegios permanentemente con respecto a esta cuestión. Ustedes saben que en nuestro país los honorarios están desregulados. ¿Qué quiere decir esto? Desregulados para arriba. Yo puedo decir, mis honorarios, mi hora de trabajo vale $10.000, y eso no significa que yo estoy incurriendo en una inconducta profesional. Seguramente no tendré un cliente, no tendré nadie que me traerá el trabajo para hacerlo. Seguramente. Pero yo le puedo poner valor a mi hora de trabajo, a lo que sea, a la estructura que yo tengo, ningún problema. Lo que yo no puedo como profesional, es decir, yo por hacer esto cobro 2,50 pesos. Y acá está el tema. Porque lo que está regulado en todos los colegios profesionales, digamos, regulado y tratado, porque es muy difícil regular,
Son los mínimos. Son los mínimos. Todo colegio profesional tiene que establecer un mínimo en cada actuación profesional. Y acá es donde sí se constituye una falta de ética si yo trabajo, cobro por debajo de los mínimos establecidos. Porque también, y ustedes lo saben, y pasa en este colegio como pasa en muchos colegios, en el de abogados pasa mucho, por ejemplo con el tema de las sucesiones. Yo siempre doy ese ejemplo para las sucesiones. Para los abogados dejan mucho dinero cuando hay bienes, obviamente, ¿no? Estamos hablando cuando hay una denuncia de bienes. Dejan mucho dinero, ¿en qué sentido? En los aportes a las cajas, a la caja forense y a la caja de jubilaciones. Porque cuando hay muchos bienes, entonces la masa esa que el abogado denuncia en el expediente tiene un monto y hay que hacer los aportes a las cajas. Y esos aportes pueden tener tal magnitud que muchas veces puede hacer que un profesional por 5 años tenga cubiertos los aportes. Entonces hay muchos que trabajan por los aportes en algunas situaciones. Dicen, no, yo no le voy a cobrar honorario. Los aportes sí. Y claro, ¿cómo voy a competir yo con alguien que trabaja por los aportes? Imposible. Entonces entramos en competencia desleal, podemos entrar en captación de clientela por medios incompatibles con la dignidad y con el decoro de la profesión. Y tenemos el tema de los profesionales nobles, los recién recibidos, que dicen yo tengo que pagar un derecho de piso, porque claro, si yo con este profesional que tengo al lado, que tiene 20 años de ejercicio de la profesión, yo no puedo cobrar lo mismo, porque tiene antecedentes, esto, lo otro, tiene una trayectoria, y yo para poder insertarme en el mercado, y sí, pero acá está uno de los grandes dilemas de la ética profesional y que es personal. Y esto sí creo que lo dije, esto lo digo siempre, porque lo utilizo siempre como lema de la ética siempre hay que planteársela de adentro hacia afuera. ¿Sí? La ética, no me puedo plantear mi conducta ética profesional pensando, si me agarran, si no me agarran, si me descubren, si salta esto, no, porque arrancamos mal. Porque el ejercicio de una actividad profesional y la ética, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo que hacer digna mi profesión, tengo que hacer digno mi ejercicio profesional. Claro que en este país es muy difícil, como yo digo siempre, es muy difícil por todas las situaciones aledañas al ejercicio de una actividad, en donde uno muchas veces tiene que poner distintos condimentos para ver cuánto le termina cobrando a un cliente, a un comitente, esto, qué facilidad de pago le tiene que dar, etc. Pero hay que hacer digna la profesión. Yo no me puedo sentir digno si yo le digo, mire, no, yo trabajo gratis, no, mire, págueme, ¿cuánto me quiere pagar? Me quiere pagar 2.000 pesos, páguemelo, está bien. ¿Y por qué? Y porque no tengo trabajo, y porque, claro, quiero captar clientes para que eso después diga, no, anda a ver al agrimensor fulano, porque en realidad trabaja bien y no cobra caro, y te cobra. Pero pasa en todas las profesiones, no es de esto. Generalmente los que tienen bien hecha esa situación, yo le digo siempre a mis amigos y a los que no son amigos, y lo digo, son los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos tienen, los médicos con el tema de que tienen la obra, digamos, la obra social, que ellos se quejan porque dicen la obra social paga tarde, mal y nunca, pim pam pum, pero bueno, pasan sus honorarios por la obra social. Después generalmente tienen secretarias que, vieron que los médicos nunca hablan de dinero, no sé si a ustedes les pasará, cuando uno va a un médico, el médico es muy raro que le diga, mire, yo le voy a cobrar tanto. Vaya y hable con mi secretaria. Entonces después llegamos con la secretaria y la secretaria dice, mira, el médico cobra $1.000. Claro. $1.000. Claro. Hay quien cobra $1.000. Pero pues, sí. Pero el médico impoluto, ¿se acuerdan como el personaje del médico que decía yo no toco la plata, yo no, bueno. Después nos desayunamos, ¿no es cierto? Que nos cobra 10.000 pesos de plus o lo que fuera. Pero en esta profesión, como nota, uno, el que tiene el contacto con la persona que va a contratar su servicio es uno. ¿Cuánto me va a cobrar? Tanto. Pero no, cóbreme menos, porque la mensura que tiene que hacer es un terrenito baldío, una pavada. ¿Cuánto le va a llevar? 1 hora. ¿Les pasará? Sí, obvio. Obviamente. ¿Cómo me va a cobrar esto? Pero mire, acá en la otra cuadra.
O lo mismo, yendo a otro, pero por eso pasa por uno. Viene alguien, viene una empresa constructora y le dice, toma, te voy a dar todo este edificio para que hagas. Y uno saca el cálculo y esto sale 10 pesos. No, ¿cómo me acordás de pesos? Te doy todo el edificio para que hagas. Y te voy a dar el otro que voy a hacer, y te voy a dar el otro que voy a hacer, y te voy a dar cobrame menos. Y entonces ahí está el límite, ese límite delgado, entre lo que obviamente no es que no le pueda hacer una atención a ese cliente, pero el límite es cuando esa atención deja de ser algo digno, y ni que hablar cuando baja de los mínimos que a mí me establece el colegio. Pero repito, el tema de honorarios es un tema controvertido en general en todas las profesiones. Porque nadie está metido las 24 horas atrás de un profesional sabiendo que cobra, que no cobra. Por eso también, con respecto a la orden de trabajo, he escuchado algunas posturas que, no, ¿cómo voy a poner lo que cobro en un papel? Se debería. Yo creo que se debería. Mi opinión es que se debería. Sí, si vos me decís, deber se debería. Y entonces alguien te dice, y no, pero yo, mirá, porque un amigo después no le doy recibo, entonces yo lo tengo en negro. Porque no vamos a ser hipócritas, porque tiene un montón de aristas. ¿Cuántas veces ustedes habrán hecho un trabajo? Habrán hecho no digo ustedes puntualmente, no se ofendan. Y obviamente los aportes, todo lo que entra al colegio, eso sí. Y lo otro lo manejaron con el cliente, y a veces se le puede haber dicho, mirá, yo te hago un recibo por tanto, pero no te lo hago por el total, porque esto es Argentina y uno vive así y lleva muchas veces a este tipo de conductas que no deberían ser. Yo sentado acá adelante le tendría que decir que no debe ser, pero tampoco vamos a ser hipócritas y sabemos cómo funciona todo. Pero bueno, el tema es uno, ese límite de trabajo por chaucho y palito o no, me hago valer, independientemente de que si llego a mi casa y tengo para comer un sándwich de mortadela. Ese es el tema. Pero repito, es un tema que en general en los colegios profesionales es materia de debate. Otro tema que es muy importante de los deberes éticos en general, pero que pasa y que hemos visto que ha pasado acá también, son los clientes con anterior profesional. ¿Qué es este tema? Que vemos que se suscitan muchas situaciones y que ustedes en el Código de Ética tienen normas que hacen referencia a esto, distintas normas. ¿Qué pasa cuando me viene a consultar un cliente, un comitente, pero que ya le ha dado el trabajo a otro profesional y que está interviniendo, pero el cliente, el comitente, ¿qué le dice? No me da bolilla, me tarda, no le doy más, no me atiende el teléfono, Ustedes tienen una ventaja, que ustedes vienen acá y ustedes acá automáticamente, que no pasan toda la producción, se enteran cuando la persona que hizo, que ingresó, que no ingresó, no pasa toda la profesión. Pero eso no amerita a que uno decida tomar el trabajo. Sí, la decisión sí, pero hay que cumplir una serie de requisitos para poder tomar ese trabajo, continuar ese trabajo y no incurrir no solamente en una falta de ética profesional, sino en una inconducta que lo pueda hacer pasible de una denuncia, de una acción civil que le va a iniciar el otro profesional cuando se vea afectado, porque muchas veces el comitente viene y no nos dice la verdad, como el cliente no dice la verdad, como que el paciente no dice la verdad. Entonces tenemos requisitos, llamémosle, que además son cuestiones que hacen al buen comportamiento entre colegas. De hecho, está previsto algunas situaciones, la comunicación al colega, la comunicación. Es más, yo siempre digo, hasta la comunicación fehaciente, porque si yo levanté el teléfono, le agarré el teléfono y lo llamé al colega y le digo, mire, me vino a ver el señor García que dice que vos, no, tal cosa, no me importa si es verdad o no es verdad, pero mirá, yo voy a seguir con el trámite, porque... Y supongamos que ese colega me dice, sí, bueno, mira, García, la verdad que un plomo me lo quiero sacar encima, me viene bárbaro, hasta me viene bárbaro. Y resulta que después no es tan así, un día cambia de parecer y dice, no, pero ¿y vos por qué tomaste esto? No, si vos me dijiste que no, pero no.
Yo no te quise decir eso, te quise decir no, que me dejara terminar, me dejara arreglar el tema con García y después si vos querías tomar el trabajo, lo hicieras. Entonces, ¿qué les digo? Comunicación, y yo le pongo una palabrita más, comunicación fehaciente, que a mí me quede una constancia, que esa persona me dio la autorización para continuar. Y éticamente corresponde, no es garantizar, pero tener la tranquilidad, sí, de alguna manera, estar con certeza de que a ese profesional se le ha cumplido el pago de lo que ese comitente se comprometió a pagarle. Obviamente no estamos hablando de la finalización del trabajo, porque si pactó un horario y no le terminó el trámite, pero hasta ahí, porque a lo mejor el colega dice, no, mirá, yo no pude continuar porque no me pagó para esto, o estos gastos, o esto, lo otro. No es que uno tenga que salir a hacerse cargo, ni mucho menos. Pero acá no podemos continuar el trabajo de se bloquea. Imposible. No es tan así. Tiene que renunciar el primer profesional para que nosotros podamos seguir el expediente. Formalmente. Ahora, hubo casos en que profesionales acá ha pasado, le digo porque yo lo he visto, no es que le estoy... Trabajo iniciado, trabajo, mensura nueva hecho por otro profesional. Ustedes miran cómo yo la verdad que la cuestión administrativa acá no la desconozco. No me voy a meter en eso porque la desconozco. Pero hemos tenido casos. ¿Cómo? No sé. Pero si no te deja ingresar el número de partida porque te dice que... Tendríamos que tener a alguien acá, a Ana, a no sé quién, pero no me quiero meter en eso porque, bueno, ojalá sea así, con lo cual delimita. De todas maneras, no obstante, si fuera así como dice Liliana, que debe ser así, como está funcionando ahora, la relación con el colega, por más que a mí formalmente, miren, hay un axioma que nosotros utilizamos siempre, no todo lo que es legal hace que un profesional no termine respondiendo profesionalmente. ¿Qué quiere decir? Legalmente, según dice Liliana, ustedes no pueden continuar porque desde el momento que el profesional... Perfecto. Ahora, la cuestión ética no tiene nada que ver con lo que está... Entonces, si yo no le comuniqué al profesional, no le dije que me va a acercar, no quedo cubierto desde ese punto de vista, no es que yo esté tranquilo, tranquila de que no voy a tener ningún inconveniente, porque no sabemos además cómo podía venir la cuestión. Pero repito, bueno, ojalá sea así, ojalá, pero saquemos la formalidad de la conducta con respecto al colega. Otro tema que hemos visto y que también está previsto en el código y en general en toda la profesión es el tema de las personas sin título habilitante. Ustedes saben que hay un tema con ustedes muy particular, hoy con el tema de los GPS, pero es de la profesión de ustedes, como muchas, es personal. ¿Personal en qué sentido? Y así está en la 2996, está en el código de ética, y está... Esto no quiere decir que uno no pueda trabajar, no pueda tener ayudantes en el estudio y cosas. Pero la medición es personal. A medir tengo que ir yo. Y esto nos lleva al tema de la habilitación para el trabajo a personas sin título habilitante. Las personas sin título habilitante. Esto no quiere decir que uno no tenga colaboradores, personas que nos ayudan, está todo bárbaro y uno lo puede tener. Y de hecho, si uno tiene un cúmulo de trabajo importante, seguramente uno no puede hacer solo todo lo que tiene que hacer. Pero el tema está en darle la facultad a esa persona para que ostensiblemente, y le digo por qué ha pasado, esa persona se presente como agrimensor. No, pero me faltan un par de materias. No importa. No, pero hace 10 años que yo trabajo en esto. No importa. No esa persona que no es profesional y que el Tribunal de Ética no tiene potestad. ¿Qué potestad va a tener un Tribunal de Ética sobre alguien que no está matriculado? Ninguna. Es ilógico. ¿Qué le va a cancelar la matrícula a alguien que no la tiene? No.
Pero ¿quién es el responsable? Aquel que habilita, aquel que ofrece. Hemos tenido muchos casos de personas que han venido a declarar y dicen, vino a medir el agrimensor tal. Y cuando lo tenemos, el agrimensor, ¿es este? Sí. Pero esta persona no es agrimensor. No, pero si a mí, yo fui a hablar con el agrimensor tal o con la agrimensora tal, me dijo que el agrimensor tal que trabajaba con él era el que, y esta es la persona que vino, y resulta que esa persona que vino no es agrimensor. Sabemos qué pasa, o ha pasado, ahora gracias a Dios hace mucho tiempo no hemos tenido nada, pero bueno. Hay muchas cuestiones, por eso yo quería un poco, esto lo hemos hablado a veces muy por arriba y ahora también, digamos, no estamos con la profundidad que se debería, pero ustedes tienen reglamentación y normas que, el tema de la clientela también, procurarse clientela por medio incompatible con la dignidad profesional, como ser publicar avisos que puedan hacer incurrir a engaño. Hemos tenido casos donde hay gente que ha ido a contratar a un lugar, donde llegaron a un lugar y decía, se hacen mensura, y resulta que cuando entraban no había ningún profesional. ¿Qué pasa en todo esto? Porque sabemos qué pasa. Es un estudio de arquitectura. Y resulta que después fulano y tal, me vino a ver una persona. No corresponde. Eso no quiere decir que a uno no le deriven trabajo, inmobiliaria, escribanía, estudios jurídicos. No, claro que sí. A todos los profesionales se le deriva. No es que esa persona va directamente por conocimiento, no. Pero es distinto publicar, publicitar, o dejar que se publique, o que asocien el nombre a personas sin título habilitante, o que asocien el nombre a personas con las cuales no se tiene relación, etcétera, etcétera. Y le decía que ustedes tienen en la reglamentación de ustedes, las que hacen al ejercicio de esta profesión, con respecto a esos temas tienen varias cuestiones. Fíjese con lo que hablábamos antes con respecto a los profesionales. Sustituir a un profesional en trabajo por contratado sin causa justificada, sin su consentimiento y o comunicación previa al profesional y al colegio. O sea que está previsto. Ni qué hablar que hemos tenido causa también, que constituye falta de ética, señalar errores profesionales de colegas sin hacerlos conocer previamente al colega en forma anticipada, y sin darle la posibilidad de que rectifiquen ese error. Hemos tenido casos donde profesionales se han visto, porque tal profesional dijo, no, esto está mal hecho, esto está por tal cosa. Entonces viene la gente, hace la denuncia, y ahí hay una relación entre colegas que no debe corresponder, no corresponde. Les quería, con respecto, ¿se acuerdan que antes hablamos de la negligencia? Hay un sinnúmero de disposiciones. Constituye falta de ética actuar con negligencia e ineptitud manifiesta y cometer omisiones en el cumplimiento de las obligaciones legales. O sea, no es que habla de omisiones adrede, con intención. Ya está cometido ese hecho, me equivoqué. Bueno, por eso hay que aplicar, para eso se estudia y hay que aplicar. Esto no quiere decir nadie estamos exentos de cometer algún error, pero sabemos que vamos a ser responsables. Ejecutar actos reñidos con la buena técnica específica, profesional que se requiere, o incurrir en omisiones, aun cuando sean de cumplimiento de órdenes de un superior. Utilizar proyectos, planos, documentos técnicos para su aplicación en trabajos profesionales propios sin el consentimiento de sus autores o propietarios legítimos y sin dejar expresa constancia de su fuente de origen.
Hay un tema que también, porque eso sí requeriría de una charla específica, el tema del secreto profesional. Siempre yo digo, pareciera que el tema del secreto profesional se delimita solo a abogados, médicos, que nos lleva más a ese concepto. Justamente la figura y el delito que está contenido en el Código Penal, que es la violación del secreto profesional, es secreto profesional, o sea que no distingue, no dice entre paréntesis abogados, médicos, psicólogos, no, profesional. Entonces hay muchas veces información que ese comitente nos traslada y que nos traslada en virtud de haberse entablado esa relación profesional, que si no de ninguna manera uno hubiera accedido a esa información. Bueno, uno no puede revelarla, no puede salir públicamente a... Nosotros estuvimos a punto de tener un caso acá que gracias a Dios nos llegó, de una persona que contrata a un profesional y ese profesional, la persona hizo una consulta porque ese profesional públicamente había estado diciendo que era el dueño de tal inmueble y que iba a levantar tales edificios, una obra muy importante, esto, lo otro, y tenía en principio todos los elementos para demostrar que fue el profesional que lo hizo público notorio. Muchas veces uno dice, vos sabés que estoy por agarrar tal cosa y eso, y este tipo que va a construir 24 edificios y va a estar del barrio privado, y para decir, bueno, para darme... Eso es violar el secreto profesional. Violar el secreto profesional es si hago alguna alusión a alguna cuestión económica del proyecto donde estoy trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Y está previsto, y además está previsto, está en el Código Penal, es un delito además de ser una falta de ética. Y lo que tenemos que recordar también con respecto al ejercicio de una profesión y lo que está todo previsto en la normativa, es que, porque una vez tuvimos el planteo de un profesional, esta inconducta que a mí se me está imputando, o la denuncia de la conducta o de la inconducta que objeto, no está específicamente, dice, no encuentro ninguna norma que específicamente diga esto. Pero en materia de ética profesional, en todas las profesiones, los códigos, la reglamentación, o sea, no tienen lo que existe en el derecho. En el derecho, por eso existe el concepto de que sobre todo en el tema de delitos, ¿no? Esa conducta que se imputa al profesional tiene que ser típica, antijurídica, pero típica. ¿Qué quiere decir típica? Que si yo quiero definir a la violación, al estupro, al robo, al hurto, a los que son delitos, tiene que ser, mi inconducta tiene que coincidir específicamente con lo que diga la ley, con lo que diga la norma. Si no, no va a ser delito. Podrá ser alguna otra cosa. Bueno, en materia de faltas de ética profesional, no podemos tener taxativamente todas las inconductas que constituyen una falta de ética. Por eso en todos los códigos de ética, tenemos reglas que son generales. Fíjense, en el Código de Ética de ustedes dice: las enumeraciones precedentes serán consideradas simplemente como enunciativas y no excluyentes. Hay normas que dicen: y toda otra infracción a las normas legales referidas al ejercicio de la profesión, etcétera. Por eso tenemos, hay una norma con respecto a ustedes que dice: es deber primordial de los matriculados respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que se refieren al ejercicio profesional de la agrimensura. O sea que se abre un abanico de normas, de reglamentaciones que no, porque esa inconducta no esté puntualmente prevista, no quiere decir que yo, como no está taxativamente descripta, yo no pueda ser pasible de un juzgamiento y de ser encontrado eventualmente culpable de la comisión de una falta de ética. Quiero terminar porque le dije cuando me llamaron, dije: no, vamos a hacerlo en 1 hora, y se lo dije a usted, vamos a hacerlo corto para que no vaya. Quiero terminar con el tema de la responsabilidad, que esto, como le dije, con la sanción del Código Civil y Comercial, que nos rige hoy, el tema de los agrimensores, de las profesiones, va de la mano, el tema ético de la responsabilidad. Fíjese, por ejemplo, acá tomé nota de
un tribunal con respecto a al ejercicio de la profesión dice, son deberes que asumen y son obligaciones de quienes ejercen una profesión y exige al profesional el cumplimiento de normas y ser responsable en los actos ligados a su campo laboral. Y los tribunales de ética de los colegios profesionales son los encargados de velar por su cumplimiento y por los niveles de competencia y calidad de los profesionales, porque es deber de todo colegio exigir una calidad ética, una calidad profesional, una calidad en la prestación del servicio. Por eso muchas veces esto que están haciendo ustedes y está bueno, porque no todos los colegios lo hacen, que por más que se aburran y me escuchen y digan ya estoy cansado, me cansé, pero está bueno porque algo les va a quedar y escucho algo por ahí que a lo mejor que no lo tenía o no tenía conocimiento, etcétera, etcétera. Y recordar que la actividad de ustedes, porque ustedes saben que en Derecho está no discutido, pero hay profesiones que son profesiones de medio, profesiones de resultado, y eso nos lleva directamente al tema de la responsabilidad. La actividad del agrimensor es netamente una actividad de resultado. Me comprometo a la realización del plano, salvo causales no imputables. No son obligaciones de medio. No es que yo voy a procurar hacer todo lo posible para que usted tenga ese plano, no. Tengo que hacer el plano. Y eso nos lleva a que al ser una obligación de resultado, si yo incumplo con ese objetivo, con ese final, sí o sí voy a ser pasible de una inconducta, de una falta de ética. Y hoy la responsabilidad ética, digo hoy porque el Código Civil y Comercial ha incluido el tema de la responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Que yo no zafo mucho por decir, no, mira, en realidad estuve enfermo, tuve este problema, que la pandemia, que la no pandemia. Entonces el Código Civil y Comercial nos dice responsabilidad objetiva para todas las profesiones. Cuando de la circunstancia de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor, ¿quién es el deudor? Generalmente el profesional, debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir? No hay tutía, es objetiva. No pongamos ningún pero. Habla de los factores después en otro artículo de la atribución subjetiva y que son factores de atribución subjetiva la culpa y el dolo. Claro, si yo puedo demostrar que yo no obtuve el resultado por la culpa de ese cliente, de ese comitente, entonces ahí sí estamos. Pero mi culpa, no la puedo justificar. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida, según la naturaleza de la obligación, teniendo en cuenta las circunstancias de las personas, el tiempo, el lugar y la calidad profesional de quien debe ejercerla. O sea que, por eso les digo, la responsabilidad de aquel que es profesional y aquel no, es como yo digo siempre, es un plus. Aquel que ejerce una profesión, tenemos la responsabilidad ética que tiene cualquier persona, llamemos de derecho común, pero además en la actividad profesional tenemos subimos un escaloncito. Ojo, se nos requiere un poco más de responsabilidad justamente por el ejercicio de esa actividad. Bueno, no, nada más, vamos a dejar acá porque no lo quiero aburrir, pero a ver, lo que quiero que les quede, después podemos hacer otra charla eventualmente, concretamente, porque muchas veces le interesa, cuando vengo acá al colegio me preguntan tal situación, ¿qué le parece? Porque esto no lo tengo claro. Podemos hablar concretamente ya, puntualmente, de la actividad, digamos, de los agrimensores en lo que hace a las faltas de ética. Pero si agarran, si toman el código de ética, que si bien yo creo que hay que hacerle algunos agregados, es suficiente. Esto es como en nuestro país, vieron que dice, necesitamos más policía en la esquina, necesitamos más esto, que sí, necesitamos, pero ¿saben qué? Si se cumpliera la ley, si se cumpliera lo que dice la ley, no tendríamos, pero 80% menos de problemas. Entonces, si yo cumplo con lo que dice acá, que puede ser escueto, puede estar
y seguramente andaría todo mucho mejor. Bueno, dejamos acá alguna pregunta, si quieren hacer, alguna inquietud o algún comentario. No. Bueno. Espero le haya servido en algo y y espero no verlos nunca en el